días para todos. Bueno, en principio les quiero compartir que al venir para Concordia, la verdad es que hay cosas que hay que sentirlas, que no se pueden pensar, sino que realmente tenemos la experiencia de que en nuestro corazón está esa semillita que late fuerte. Y les cuento que hace unos cuantos años ya, con el equipo de la Junta, Laura, Valeria, ahora Miriam, Emilce, el padre Cacho, yo me llenaba de orgullo al ver la fuerza que invertían en el tema educación sexual cuando nadie quería tomar ese sallo. Así es que con ellos recorrimos muchísimos colegios, yo creo que más de 40 colegios reunieron en ese entonces y salimos a recorrer en unos pocos días con una potencia enorme ese mensaje de que había que hacer educación sexual. Bueno, la verdad es que esa es la alegría que me daba la experiencia compartida, la amabilidad enorme, enorme de todo el equipo, la vocación encendida. O sea, eso que uno dice, ¿acaso no ardía mi corazón cuando estaba al lado de Jesús? Bueno, ¿acaso no ardía mi corazón cuando hay personas que, como nos contaba el Padre, llevan en su vida la palabra, ¿no? La vocación pura? Así que muchísimas gracias al equipo. Muchísimas gracias por permitirme ese regalo de volver a verlos. Muchas gracias a Monseñor Colliazul, que es de mis pagos. Muchísimas gracias por estar acá. Y al padre Bustamante no le voy a agradecer nada porque me toca bailar con la más chueca. Yo cuando tenía el gozo tremendo de escucharlo recién, digo, me quiero volver a mi casa caminando. Ya no tengo más nada que decir después de toda esa belleza que dijo. Así que nosotros juntos vamos a trabajar y espero la participación, vamos a trabajar en algo técnico, espero la participación de todos ustedes. Después, ni loca me siento, porque la silla es mala palabra, así que el padre me dejó aquí de parada, ni loca me siento. Así que quiero preguntarles a ustedes y pedirles la sinceridad total, después de tantos años de ese pedido, de aquella ley del año 2006, que había que hacer educación sexual, quiero que sean muy sinceros y que me cuenten cuál es su sentimiento, su apreciación, su vocación al tener que hacer educación sexual. Cuéntenme, por favor. Con toda paz, con toda sinceridad y con toda confianza. Anímense, porque los necesito. ¿Qué siente cada uno de ustedes al tener que enfrentar hoy el tema de educación sexual? Bueno, las sensaciones son variadas, ¿no? Y muy diversas. Sí. A veces los chicos hacen consultas, pero también no nos hablan con claridad sobre cuáles son sus necesidades al querer recibir educación sexual. Es como que el mundo es tan complejo y tan diverso que yo creo que ellos también no saben cómo canalizar qué es lo que necesitan y qué es lo que no saben. Entonces, frente a ese panorama, nosotros como docentes también sentimos mucha inseguridad de poder evacuar algunas dudas porque todo ha crecido y es mucho más amplio y bien diverso, entonces a veces nos quedamos como sin herramientas, ¿no? Porque de alguna forma nos hemos quedado en el tiempo, a pesar de que hay temas como la educación sexual integral que están todo el tiempo en la agenda, ¿no? Pero es la sensación de que no hay profundidad en cuanto a lo que se nos ofrece a nosotros como docentes. Bien, gracias. Gracias. ¿Y cómo te sentís vos al tener que enfrentar? ¿Qué sentís? Bueno, a mí
En primer lugar, a mí me gusta que los alumnos planteen este tipo de cosas, porque cuando yo era alumna o terminé, por ejemplo, mi secundario, promoción 2001, no se hablaba de estas cosas para nada, ¿no? Ni siquiera de cuidados de métodos anticonceptivos. Entonces me gusta que se lo plantee, pero quiero estar preparada, digamos, no puedo estar parada y no poder dar una respuesta certera. Hay que prepararse en profundidad. Esa es una primera cuestión. Hay que prepararse a fondo. ¿Qué más? Sí. Miedo. Miedo, gracias. Gracias. A muchos nos da miedo. Yo, además de tener 10 hijos, tengo 58 años. Y entonces les voy a contar, como si estuviéramos solos, permítanme la confianza, Les voy a contar cuál es mi experiencia de haber recibido educación sexual. Yo soy cuarta hija, mis hermanos me llevaban 17, 16 y 10 años. O sea que mis padres eran mayores. Entonces se quedaron mucho tiempo conmigo, yo los acompañaba mucho a todas partes. Nací en una familia pobre, muy esforzada, y cuando yo tenía 5 años, mis padres lograron comprarse un Fiat 600 en Buenos Aires. Algunos aquí no sé si saben lo que es un fitito. Entonces, un Fiat 600 era un cubículo muy chiquitito, era usado, no sabíamos si de Buenos Aires, yo vivo en Rosario, si de Buenos Aires lo íbamos a poder hacer llegar a Rosario, porque la verdad que tenía unos cuantos añitos. Y entonces yo acompañé a mis padres y tomamos el acceso norte hacia Rosario. De Buenos Aires hacia Rosario tomamos el acceso norte. Yo tenía 5 años y era medio osada. Entonces venía paradita, porque en esa época, les cuento, no existía el cinturón de seguridad. Entonces venía paradita atrás, codito en el asiento de mi padre, codito en el asiento de mi madre, y de este lado acá todavía están, vamos a hablar entre adultos totales, ustedes permítanme muchísima confianza. De este lado aquí en el acceso norte todavía existen, había una pila de moteles que tenían luces de neón, azules, verdes, rojas. Y entonces yo me hice la canchera y le dije a mi padre, pa, ¿sabés que a mí me contaron que esos hoteles no son para venir con valijas y quedarse una semana? Y entonces mi padre miró para atrás, como si le hicieran un electroencefalograma y le diera plano, con una serenidad increíble. Estacionó el fitito en la banquina, se dio vuelta y me dio tremendo bife, que hasta el día de hoy me dejó la mandíbula 5 centímetros corrida hacia la izquierda. Y ahí me dio un mensaje muy claro, díganmelo ustedes. De esto no se habla. Y yo entendí, era entendida. Entonces, jamás en la vida volví a hacer un comentario, una pregunta, una nadita de educación sexual. Hasta que cumplí 17 años y al final de los 17 años me pongo de novia con quien me casé a los 21. Todo ciencia ficción lo que les digo, Entonces cuando me pongo de novia, mi madre se ve que me vio una carita y entonces me dice, Lili, vení para acá. Yo cuando mi madre se ponía así me agarraba el susto de mi vida. Segundo acto de educación sexual, segunda experiencia de mi vida. Voy con la cabecita agacha y le digo, sí, mamá. Y me dice, vos tenés cara de enamorada. Vaya a saber cómo era la cara de enamorada, pero efectivamente se ve que se me notaba. Y entonces mi madre me dice, ¿estás enamorada? Sí, mamá. Te voy a decir algo que quiero que recuerdes hasta el día que te cases. Mírame a los ojos. La miro y me dice muy en profundidad, pájaro que comió voló. ¿Me entendiste? Sí, mamá. Y ahí se terminó todo mi caudal de educación sexual. Entonces imagínense, 2 experiencias, un bife,
un bife y pájaro que comió voló. Y ahí salía la vida. Y es que después de los 21 años hasta los 33 tuve 6 hijos y la vida me fue llegando y cómo yo me había enterado de algo. Bueno, en mis tiempos, cuando un padre dice en mis tiempos, los hijos imaginan dinosaurios volando de telón de fondo, ¿no? Bueno, es que en mis tiempos uno iba a la vereda. En la vereda yo tenía 10 amigas. Y, oh casualidad, que los padres de mis 10 amigas pensaban exactamente igual que mis padres, compartían valores. Y yo iba a la escuela pública, Rosario. Hice la primaria en la escuela pública, la secundaria en la escuela pública, pero ¿saben qué locura? En la escuela pública, los directivos, las maestras y todo el equipo que nos educaba pensaban igual que mis padres. Entonces había una homogeneidad de criterios enorme en donde era más sencillo educar en estas cuestiones de moral y sexualidad. Pasaban cosas, sí, y muchas. Había represión, sí, muchas. Pasaban las cosas que nos pasan ahora, sí, muchas. Pero había más homogeneidad de criterio, más homogeneidad educativa. Ahora yo a veces miro con mucho dolor en un colegio católico, a veces los padres no comprenden ni conocen el proyecto educativo institucional, no se han enterado por qué ha sido fundado el colegio, o sea, qué pensaba su fundador, pero sí con más tristeza observo que los padres todavía no lo conocen, pero los docentes que son parte realmente tampoco lo conocen y adhieren en muchas situaciones. Entonces eso me da más tristeza porque es que allí tenemos que revisar cuál es nuestra vocación y cuál es nuestra coherencia de vida y si entendemos el suelo que pisamos y si nos enamoramos del suelo que pisamos para ser representantes de ese proyecto educativo institucional, con un sentido de unidad enorme, porque si no vamos confundiendo a nuestros alumnos, representantes. Anoche me decía Laura, contá la experiencia que tuviste el año pasado. El año pasado, desde el Vaticano, me invitaron a hacer una ponencia en el Encuentro Mundial de Familias, en la que pude tener, la verdad, que el gozo tremendo de aprender muchísimo, porque lo que más me fascinó es meterme en todas las otras ponencias y escuchar al Papa Francisco en 3 clases magistrales que fueron realmente increíbles. Pero fíjense cómo fue la invitación, que cada uno tendría hoy que revisarla para ver qué grado de coherencia de vida tiene en su tarea. ¿Quiere usted, la carta decía, ¿quiere usted representar al Papa Francisco en temas de familia cuyo pensamiento está expresado en Amoris Laetitia? Esa era la invitación. O sea, ¿qué decía la invitación? ¿Quiere usted venir y decir cualquier cosa? ¿El pensamiento Lili? No, ¿quiere usted representar al Papa en temas de familia, cuyo pensamiento está expresado en Amoris Laetitia? Ahí estaba todo mi acto de libertad. Sí, no me interesa en absoluto, adhiero, conozco a fondo el pensamiento del Papa, o sea, late mi corazón con el pensamiento del Papa, que la verdad que así es, ¿no? Y allí estaba mi acto de libertad. Entonces, entender que cada uno de nosotros, y sobre todo en términos de educación sexual, que es un tema muy sensible, absolutamente sensible, no es que estamos representando nuestro propio pensamiento, nadie nos tiene que dar permiso a ser libres, pero sí que somos parte de un equipo, de un proyecto educativo institucional que tiene que latir con un mismo corazón, porque trabajar en equipo, ser un equipo, es mucho más que la suma de las partes
sino que el equipo, cuando trabaja al unísono y los corazones latiendo y entendiendo para quién trabajamos, que trabajamos para Dios, allí realmente es donde podemos hacer una labor magnífica, porque si cada uno va para un lado, o sea, vamos al norte, vamos al sur, vamos al este y al oeste, lo que logramos es confundir esas criaturas que nos han sido confiadas. O sea, viene mamá, papá, la tía, la abuelita, nos confían a un colegio. Fíjense en Rosario, se los voy a nombrar porque ellos me permiten, Colegio María, Madre de la Iglesia. Y luego discutir por qué aquí en este colegio dan catequesis, por qué le hacen tomar la comunión, por qué, bueno, a ver por qué. ¿Y por qué en un colegio como María, Madre de la Iglesia, tenemos a un profesor que no está enamorado de la vida? Es como difícil entenderlo, ¿no? Es como vender Pepsi trabajando para la Coca-Cola. Entonces, en estos términos, lo primero que tenemos que pensar si queremos latir, si nuestro corazón late al son de la palabra, si nuestro corazón realmente comprende qué suelo pisamos y para quién trabajamos. Y cuando digo para quién trabajamos me refiero al Señor, a nuestro Señor. Entonces, hacer educación sexual es un acto de valentía porque nos da miedo y te encanta y te gusta hacerlo y querrías estar más preparada y esto de que te gusta me encanta porque esto es un baluarte de los jóvenes. Los jóvenes como que tienen esa valentía y ese ardor de atreverse. A los más grandes nos da miedo y me comprendo porque tenemos esta pobre experiencia y salimos a la vida con esa pobre experiencia que hemos recibido. Y además, ¿por qué otra cosa nos da miedo? ¿Por qué otra cosa puede darnos temor a hacer educación sexual? Díganme ustedes. ¿Por qué? No estamos preparados. ¿Qué más? Por los padres. Le tenemos un poco de temor a los padres, ¿cierto? Bien, le tenemos un poco de temor a los padres, pero es que nosotros tenemos que atrevernos a trabajar con los padres, atrevernos a dar un paso adelante y trabajar con los padres y hacer un equipo, porque los dos tenemos una joya preciosa, un diamante de la corona, que son sus hijos y nuestros alumnos, trabajar junto con los padres. Si nosotros explicamos a los padres de inicio, acabadamente, qué es lo que pretendemos hacer, que es ser complementarios y subsidiarios a la labor que ellos realizan, complementarios y subsidiarios a la labor que ellos tienen que realizar y aprender a hacer, y que queremos hacerla bajo un mismo espíritu, y ser respetuosos, los padres terminarán agradeciendo. Terminarán agradeciendo y mucho. Entonces, hay que atreverse con los padres. ¿Qué otras cosas nos pasan hoy por lo cual nos da miedo? Gracias por decirme sus sentimientos que quizás son los que pueden darnos un poco más de vergüenza, ¿no? Le tenemos temor a los padres, no nos sentimos preparados. ¿Qué más? Es un poco ir contra la corriente. El mensaje que queremos dar hoy es difícil porque oímos mucho, pero hay mucha belleza, oímos el ruido latoso, o sea, a veces ciertas cuestiones son más ruidosas. Hay algo que no me están diciendo también, que le tenemos terror a 4 temas muy conflictivos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero es que aquí le tenemos terror
a 3 o 4 temas conflictivos, que ni es necesario que los digamos porque todos sabemos cuáles son. Pero es que aquí que los que les quiero contar hoy, que hacer educación sexual no se trata de contestar preguntas conflictivas y de meternos en discusiones que nos dividen y que generan tremendo river y boca y que generan una grieta más en nuestra querida Argentina. No se trata de eso, porque se trata de transmitir belleza. Se trata de un corazón muy enamorado que vive muy bien su sexualidad, porque la verdad es que gracias a la sexualidad yo soy mujer, gracias a la sexualidad vivo el amor conyugal, gracias a la sexualidad soy madre, gracias a la sexualidad soy Liliana, o sea, gracias a la sexualidad hay mucha belleza en la sexualidad y tenemos que enamorarnos de la belleza y no tener por delante los 4 temas álgidos que nos dan terror y que parece que de eso se va a tratar la educación sexual. ¿Vamos bien o alguien tiene alguna pregunta en esto? ¿Me doy a entender? Entonces, hacer educación afectivo-sexual, como me gusta llamarla, es mucho más que contestar preguntas incómodas, que meterme en temas polémicos. Es mucho más que eso. Se trata de inspirar con la persona, tal como lo decía el padre. La verdad, he gozado y me hubiera quedado toda la mañana escuchando al padre. He gozado de escucharlo. Tal como decía el padre, ser nosotros la palabra y ser inspiradores y ser nosotros un testimonio viviente. Un testimonio viviente. Nos vamos a ordenar con algunas premisas que les pueden ayudar. Algunas premisas que les pueden ayudar. El Papa en Amoris Laetitia dice sí a la educación sexual. Sí a la educación sexual. Sí a la educación sexual, ¿quiénes? Primero los padres, primeros y principales educadores en la vida de sus hijos. Pero la escuela es complementaria y subsidiaria y está al servicio de muchos padres, abuelitos, hermanos mayores, tíos que tienen a cargo a niñitos y adolescentes que no saben cómo hacerlo. Y entonces les enseñamos y los ayudamos. Entonces, sí a la educación sexual, primero en la familia, en el seno de la familia, pero la escuela como complementaria y subsidiaria colaborando con la familia, trabajando en sintonía, trabajando a dúo. Otra cuestión importante, ¿cómo hacer educación sexual? ¿Cuándo escuchamos tremendo ruido con respecto a la educación sexual? ¿En qué año? Los pañuelos verdes me dicen aquí. ¿Qué año? 2018. ¿Comparten conmigo que en el 2018 muchos se enteraron en la Argentina que había educación sexual? Muchos se despertaron y dijeron, hay educación sexual. Y de género, denunciemos. ¿Sí o no? Denunciemos, 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 denunciemos. Y perdón y penitencia. Por supuesto que hay que dar luz, estamos para iluminar. Pero nuestro trabajo como cristianos no consiste primordialmente en denunciar. No consiste primordialmente en denunciar, sino que se trata de transmitir con nuestro testimonio viviente, y lo digo hasta el cansancio, una palabra alentadora, una palabra de amor, una palabra hecha vida y una palabra que ilusione y llene a las personas de esperanza. Porque si no, nos transformamos en pájaros de mal agüero y les prometo, psicológicamente, nadie nos quiere escuchar.
generamos el efecto inverso. Nadie nos quiere escuchar. O sea, vamos a abrir la boca y lo primero que hacemos es denunciar lo que hacen los otros. O sea, ya les dije, la educación sexual no se trata de contestar temas álgidos y de meterme en la controversia de 4 temas difíciles. La educación sexual no se trata y no se lleva adelante con denuncias. Por decir, lo que pretenden hacer los otros es esto, lo que pretenden invadirnos es con esto, lo que pretenden... A ver, ¿qué es lo que hago yo positivamente? Porque está ampliamente demostrado a nivel educativo que lo que completa a una persona, lo que lo invita a vivir, lo que le da el ser, es el baño de amor, bañarse en el amor de todo un Dios y bañarse en el amor de las personas significativas que me rodean. Eso es lo que hace grandiosa a una persona, bañarse en el amor de todo un Dios. El padre me recordaba allí abajo, a mí me encanta aprender, tengo una súper vocación de alumna, o sea que yo me anoto en todos los cursos, en todas las cosas, le prometo a mi marido todos los años que no voy a estudiar más nada y siempre lo traiciono. Me recordaba abajo algo precioso que decía el pediatra, del que nos ha leído algo maravilloso, el tema de la mirada, que el bebito solo ve a 15 centímetros de distancia. Cuando va creciendo ve hasta 30 centímetros. Distancia en que la mamá lo toma en brazos y le da de mamar y se encuentra con la mirada del hijo. ¿Han pensado que somos la única especie que amamanta mirando a los ojos? Somos la única especie que amamanta mirando a los ojos. Somos la única especie que puede hacer el amor de frente, mirándonos a los ojos y escuchando palabras tiernas, palabras de amor. Querrá decir esto que efectivamente en todo lo que respecta, ¿saben qué hace una madre cuando mira a su hijo mientras le da de mamar? Función nutricia. La función nutricia no es solo dar alimento material, sino que la función nutricia se completa cuando vehiculizo el alimento material a través de la ternura, a través del amor. Y las personas hacemos el amor mirándonos a la cara, pudiéndonos decir palabras porque está vehiculizado. O sea, y es lo más importante, y es el culmen perfectivo de ese encuentro, el amor y la ternura. Entonces, nuestros actos se perfeccionan si ponemos amor en todo lo que hacemos. Cuando una madre tiene una criatura y la mira a los ojos mientras le da de mamar o mientras le da la mamadera, lo que está haciendo es invitarlo a vivir. Wilfred Bion dice, esa bella madre que mira al hijo está despertando el instinto epistemofílico, el deseo de saber, el deseo de descubrir el mundo. Y ese niñito tiene más posibilidades luego de aprender, porque el instinto epistemofílico se lo ha despertado su madre con la mirada. Y Spitz, en una investigación, después de la guerra, había muchos niñitos huérfanos que estaban todos en sus cunas, pasaban las enfermeras y como no les alcanzaba el tiempo, daban el biberón de a 2, así. No tenían tiempo de sacarlo de la cuna, ni de mirarlo, ni de arroparlo. Y resulta que Spitz empieza a observar que los niñitos se morían directamente. Descubre el marasmo. La muerte por falta de afecto. Marasmo. Quiere decir que las personas somos invitadas a vivir a partir del amor que estamos dispuestos a dar, a partir de esa mirada de la que nos hablaba el Padre anteriormente. Entonces, perdamos el miedo y vuelvo para que memoricemos juntos. Sí a la educación sexual, primero en la familia, pero nosotros desde la escuela
colaborando complementaria y subsidiariamente. Sí a la educación sexual. Sí a la educación sexual. ¿Cómo la definiremos, nuestra educación sexual? No estemos explicando, no estemos explicando aquello que no queremos. Primero expliquemos aquello que queremos. Queremos una educación sexual científica. Científica. Si hacemos educación sexual en términos científicos, vamos a descubrir que la persona es sexuada, varón o mujer. Varón o mujer. El Papa que más habló de sexo y de sexualidad, ¿quién es? Juan Pablo II. 2 libros maravillosos, Hombre y Mujer los creó, y Amor y Responsabilidad. Y además la teología del cuerpo, y mucho más. O sea, Juan Pablo II se atrevió a hablar de afectividad de una manera maravillosa, estupenda. Entonces, sigue la educación sexual científica. Preventiva. ¿Preventiva de qué? Preventiva de todo aquello que pueda atentar contra la integridad y la vida de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Y entonces allí daremos una información valedera, valga la redundancia, científica. Y haremos prevención del embarazo adolescente, prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de abuso, de violencia, todo lo que atenta contra la integridad y la vida. Pero lo que más tenemos que hacer al hacer educación preventiva es generar focos y cimientos que hagan a la persona intrínsecamente fuerte para vivir en el mundo que va a vivir. Entonces, sí a la educación sexual científica, preventiva, prudente. ¿Prudente por qué? Porque los padres lo contestan absolutamente todo, pero tienen que hacer mayéutica. Es distinto hacer educación sexual en casa que hacer educación sexual en la escuela. Los padres contestarán todo, en la escuela no. Y ahí va, y pido perdón y penitencia para los que me conocen, porque les voy a repetir algunas cosas que ya saben. Hace muchos años, el Consudec nos pidió que escribiéramos una revista, 2011. Para esa altura, una revista que se llama Educación Integral de la Sexualidad. Para esa altura yo ya había aprendido un poco más de lo que sabía cuando era chica, ¿se acuerdan mis 2 experiencias? Entonces nos atrevimos con un equipo a hacer una publicación que era una especie de todo lo que a usted le puedan preguntar sobre sexualidad y usted no sabe contestar. Entonces, de 0 a 18 años, yo dije, a ver, ¿por dónde arranco? Bueno, todas mis experiencias de vida. A ver, Luciano, siempre uno tiene un Luciano en su casa cuando tiene hijos. Luciano, si se los he contado a algunos y si no, se lo mirarán por internet. La experiencia más dolorosa que me ha tocado vivir en mi vida es que cuando nació mi 6ª hija, murió mi marido. Mi hijo más grande tenía 11 años y acababa de nacer la pequeñita, Ceci, eran 6 y yo tenía unos pobres 33 años y fue una experiencia de vulnerabilidad y, o sea, realmente lo más desvalido que les pueda contar. Me da ternura acordarme, pero la verdad que Dios es muy grandioso porque antes me regaló la fe y la fuerza de la ilusión de vivir y muchas cosas maravillosas en la vida que tenían que ver con el afecto antes de que apareciera el dolor en mi vida, ¿no? Pero entonces fueron unos años muy difíciles en donde criarlo sola. Por eso cuando yo era chiquita era de ciencias económicas y terminé en la psicología para poder ayudar a mis hijos. Criarlo sola era bastante difícil. Entonces en esos años de soledad yo tendría unos 36 años.
Aparece Luciano 10:30 de la noche, abre la puerta tipo Gingües. Los jóvenes sabrán quién es Gingües. Gingües era un vaquero del oeste que abría la puerta del bar así, estruendosamente. Abre la puerta de mi cuarto y dice con una naturalidad pristina, 9 años, Luciano, mamá, ¿qué es el sexo oral? Yo me transformé en el increíble Hulk. Salté hasta el techo y le dije, ya, cerrá fuerte los ojos y los abrís mañana a las 8 cuando te despierto para ir al colegio. Y entonces el chico se rajó urgente, ¿no? Desapareció de la faz de la tierra. Cuando me piden hacer esta revista, vení Luciano, sentate acá. Vamos a enseñarle a los padres cómo contestarle a sus hijos todo aquello que quieren saber. Vamos a enseñarle a los padres a ser mayéutica. Necesito que te acuerdes cuando me preguntaste qué es el sexo oral. No, ma, quédate re tranquila que ya me lo explicaron. Claro, cuando yo lo retomo al chico, el chico tenía 25 años. Entonces, vayan enseñanzas. Ya me lo explicaron. ¿Cómo te lo explicaron? De manera brutal, no lo querría saber. Entonces, ¿quién te lo explicó? Por supuesto, el otro día a las 8 de la mañana. Yo estaba enardecido por levantarme e ir a preguntar a los muchachos. Los muchachos tenían 9 años. Ahora, a los 5 minutos, si ustedes hacen lo que yo hice, se los preguntan a las pantallas. Y las pantallas eran más brutales, porque ponen esa palabrita en las pantallas y las pantallas son patéticas, intrusivas, dramáticas y sangrientas para la cabecita y el corazón y el alma de un pequeñito. Brutales. Por lo tanto, padres contesten, pero mayéutica. A ver, Luciano, ¿qué sabías del tema y qué querías saber exactamente? Entonces Luciano, con una naturalidad absoluta, me dice, yo estaba mirando la tele con Lulú, su hermana de 11, entre 11 y 9 hay un abismo, y entonces aparecen las primeras propagandas de profiláctico. En la Argentina la televisión es intrusiva a toda hora, no hay regulación de nada y aparece lo que sea, llame al 2020 a las 3 de la tarde. Aparecen las primeras propagandas de profiláctico, un lápiz de labio con un capuchón que decía un cartel enorme, si necesitas usalo. Y entonces Lulú, que era nena, 11 años, le tapa los ojos y le dice, no mires eso que es sexo. Y él no entendió nada, pero vio el lápiz de labio y en mi casa había muchos lápices de labio que yo le ponía para las paspaduras que se llamaban oral no sé cuánto. Y entonces él se quedó con el lápiz de labio y dijo sexo oral. Si yo le hubiera dicho, vení Lucianito, contame por qué querés saber del tema y contame lo que sabés, no tesoro. Le hubiera podido contestar de manera delicada, Le hubiese podido contestar de manera delicada, pero le hubiese dicho, no tesoro, eso no tiene nada que ver con el sexo oral, ya lo vas a entender. Aún si hubiera insistido, podría haberle contestado de manera delicada, porque todo se puede contestar de manera tierna y delicada desde una madre a un hijo, pero no es el caso. Entonces, una madre, un padre, un abuelito contesta siempre a sus hijos, pero con mayéutica. ¿Qué querés saber? ¿Y qué sabes del tema? En la escuela no se puede contestar siempre, porque 2 experiencias que me enseñaron mucho, una, jardín de 4 hace 30 años. 30 años, A Joaquín me lo sigo encontrando por la calle, hoy tiene 2 hijos y me dice, Lili, te prometo que si mis hijos salen pareciditos a mí, los hago con una palangana. Estaba la bella maestra de 24 años, maestra nueva, jardín de 4, hablando de las plantas. Instinto epistemofílico, deseo saber. ¿Con qué pregunta viene a los 4 años? ¿Por qué? Pero además no viene por qué y con un por qué. Viene con ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Y cómo se calma el instinto epistemofílico? Con la respuesta correcta. Señor, hace 30 años, ¿Por qué la mamá de Valentina tuvo 2 y todas tienen de a 1 en la panza mellizos? Maestra nueva, 24 años, tenía la menor idea cómo se contestaba eso. Y entonces, primer método, no es el tema del día. Señor, ¿pero por qué la mamá de Valentina tuvo 2 y todas tienen de a 1 en la panza? Segundo método, porque Dios quiso.
Señor, pero por favor, contestame, ¿por qué la mamá de Valentina tuvo 2 y todas tienen de a una? La maestra no tenía la menor idea, pero ahí estaba Joaquín. Joaquín, pelo rojo. Yo siempre le pido disculpas a los colorados, porque hasta ahora no he conocido colorado tranquilo. Es como que los sanguíneos que son les sale por el pelo. Y entonces ahí estaba Joaquín, pero eso yo lo sé, yo lo puedo contestar, yo lo puedo contestar, yo lo puedo contestar. Yo se lo pregunté a mi mamá me lo contestó, yo lo puedo contestar, yo lo puedo contestar. Va el tercer método. A ver, Joaquín, explícale a todos tus compañeros por qué la mamá de Valentina tuvo 2. Entonces Joaquín le da un orgullo impresionante, como si fuera a dar la conferencia magistral de toda su vida. Se para revestido de gloria y le dice a todos, porque el papá de Valentina tuvo sexo con la mamá de Valentina, pero en lugar de ponerle una vez liquidito, le puso doble liquidito. Entonces le salieron 2 hijos. Entonces la maestra se paró, ardió en llamas, lo agarró a Joaquín de la remera, en ese momento se podía hacer, lo arrojó al patio y dijo, sáqueme este chico que está hablando de sexo. Entonces la verdad que lo sacamos y yo que dirigía el jardín me quedé un mes explicándole a los padres por qué hablábamos de asquerosidades en el jardín. Entonces ahí hay que poner distractibilidad, hay que poner toda la creatividad, toda la carne al asador, pero no se puede contestar todas esas preguntas a jardín de 4. Y a mi compañera, con la que escribimos juntas mucho tiempo, de la que aprendí mucho, siempre dice, hay que contar lo que me pasó a mí. 10 años los obispos de su país la mandaron a estudiar sexualidad a Roma y España, hasta que ella, célibe, su vida entregada a Dios, por supuesto solterísima, no tenía la experiencia de los hijos, y después de estudiar 10 años le dicen los obispos, vamos al grano, al aula. Entonces va a 4º grado y comete un error, 9 años. Comete un error y dice, aquí estoy para contestarle todo lo que ustedes quieran saber sobre sexualidad. Y un niñito tiernecito que hablaba hasta con la Z le dice, Señor, y le hace la misma pregunta que Luciano, en pleno aula, ¿qué es el sexo oral? Y entonces ella dice, era mis primeros 10 minutos de experiencia, primera experiencia. Doy unos pasos atrás, vos sabés que yo soy una mujer de gran fe, y le pido a mi buen Dios que el niño en los 5 próximos minutos muera. La cosa es que cuando abro, Dios no me había concedido, dice. No solo el niño estaba vivo, sino que estaba esperando que yo le conteste. Entonces, eso no se puede contestar en 4º grado porque tendríamos a todos los padres que para querer trompearnos en la puerta. Distractibilidad, creatividad y demás. Entonces, voy otra vez con las premisas, sí a la educación sexual, científica. Ya con decir científica, y hablaremos de que la persona es sexuada y que es una evidencia, más allá de su condición y más allá de sus decisiones libres cuando adulto, persona a la que respetaremos siempre de manera inmaculada porque estamos llamados al amor y al respeto del otro, pero la persona es sexuada, varón y mujer, los creó, entonces haremos educación sexual científica, prudente, respetuosa de la persona y de su familia, respetuosa siempre, inmaculadamente respetuosa. Cargada de valores, porque la educación sexual no puede ser fría y seca, sino que tiene que estar cargada de valores. Y además,
es importantísimo que lo dé en el marco de la educación para el amor. Una cosa que yo estoy insistiendo muchísimo, durante muchos años hemos hablado de educación para el amor. Y espero que se entienda bien lo que voy a explicar. Si nosotros no llamamos a la educación por su nombre, si no nos la arreglamos para poner al menos de subtítulo educación afectivo-sexual, que es mi sugerencia, mi tierna sugerencia, y llamamos a las cosas por su nombre, luego vienen los relevamientos en la Argentina y en el mundo y le preguntan al niñito y al adolescente, ¿alguna vez diste educación sexual? Y el chico que hace 10 años que da educación para el amor pone no. Ha pasado en la Argentina en un montón de colegios. Entonces, repensemos el atrevernos a llamar a las cosas por su nombre. ¿Que tenemos que hacer educación sexual en el marco del amor? Sí, pero que se enteren nuestros niños y los padres que estamos haciendo también educación sexual, ¿eh? Que se enteren. Entonces, vamos a ver si podemos ordenarnos y este quehacer, que es la educación integral de la sexualidad, tiene como una de las grandes premisas la transversalidad. La transversalidad. Y la transversalidad nos genera un gran desafío, la coherencia. Coherencia. Es importante que trabajemos en sintonía y que podamos transmitir el mensaje, un mismo mensaje. Un mensaje coherente. Las aulas no son espacios anárquicos donde uno va para el norte, va para el sur, va para el este y para el oeste, sino que estamos inscriptos en un proyecto educativo institucional del que todos somos representantes, fieles representantes del proyecto educativo institucional. Entonces allí viene un llamado a la adultez. Quiero representar el proyecto educativo institucional, si no quiero me abstengo. Y también lo acuerdo con mi directivo, que a lo mejor no estoy ni maduro ni estoy listo para eso. Entonces, coherencia con el proyecto educativo institucional y entender la visión antropológica del proyecto educativo institucional. La ley 26.150, aún en vigencia, nuestro ministro de Educación a nivel nacional dijo, la ley está muy bien, hay que conocerla a fondo, hay que conocerla. La ley está desde el año 2006, no es ninguna novedad que tenemos ley de educación sexual en el país. Octubre de 2006, sancionada y promulgada, con una cuestión que nos había dejado un poco tranquilos en aquel entonces, la palabra gradual y progresiva. Su implementación será gradual y progresiva. Pero es que aquí, que en el mismo artículo, junto con gradual y progresiva, decía, se establecerá un plazo entre 180 días y 4 años. ¿Desde qué fecha? 2006. Se establecerá un plazo de 180 días y 4 años. 4 años se supone que terminó el plazo donde nosotros debimos habernos formado a fondo y haber gestado un gran proyecto de educación sexual. ¿Cuándo venció? En el 2010. Todavía yo lo que verifico categóricamente y lo que verifican todos los relevamientos nacionales es que en el país las instituciones educativas están más o menos a un 20% de la implementación de la ley, 20%, que es muy malo. O sea, tenemos que conocerla a fondo y tenemos que implementar un proyecto. Cuando se nos habla de educación sexual integral, a veces nos podemos asustar o nos podemos confundir con genitalidad, nada más lejos y nada más reducido que pensar que la sexualidad puede compararse a la genitalidad. Es mucho más que eso, porque inclusive en la misma ley se nos dice hay que ampliar aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos, pedagógicos
en relación a niñas, niños y adolescentes. Y promover la maduración afectiva. Por eso es que a mí me gusta llamarle educación afectivo-sexual. Promover la maduración afectiva. Y el bello artículo 5. El bello artículo 5 tiene tres parámetros importantes. Primer parámetro dice, se garantizará la realización obligatoria. Se garantizará la realización obligatoria. O sea, esto no es una sugerencia, no es un consejo, no es una orientación, sino la realización obligatoria. Lo segundo que dice es, se establecerán acciones educativas sistemáticas. Acciones educativas sistemáticas. Los padres y las familias hacen educación informal, pero en la escuela nosotros no damos ni matemática, ni lengua, ni ciencias de manera informal. Proyectamos, planificamos, vamos a los cuadernos y a las carpetas. ¿Sí? Bueno, en términos de educación sexual no podemos saciarnos con que nuestras clases son unas charlas que damos en séptimo grado de manera informal. Proyectamos, planificamos a fondo, llevamos a las clases, a las carpetas y a los cuadernos, porque son acciones educativas sistemáticas. Tenemos que dar cuenta de aquello que hacemos. Y lo último, maravilloso total, a defender porque es lo nuestro, a defender no, a vivir gozosamente. Se respetará en cada propuesta la realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Libertad, 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 libertad. ¿Para qué? Para implementar un proyecto de educación afectivo-sexual completo, porque tiene que ser completo, porque los temas que figuran en este Programa Nacional de Educación Sexual, que es un cuadernillo de 70 páginas, que se los podemos mandar, son el piso común obligatorio, constituyen el piso común obligatorio. No es que podemos eximir temas y elegir algunos temas que nos resultan más simpáticos y más sencillos. Piso común obligatorio, pero es importante que los organicemos, los orquestemos y los escalonemos de acuerdo a qué? A la psicología evolutiva. Tenemos que entender la proyección de la psicología del desarrollo y respetar la evolución de las edades. ¿Hasta aquí vamos bien? Por favor, parece monólogo absoluto y total, pero pretendo que sea diálogo. Si alguien quiere cortar y preguntar algo y tiene un ímpetu irrefrenable de preguntar, levanta la mano y pregunta con toda paz. Entonces, proyecto, para mí que estoy una convencida de que podemos hacer bellos y maravillosos proyectos, un buen proyecto más o menos tiene una duración de 15 años, 15, en donde yo soy fanática del nivel inicial, fanática. ¿Por qué? Porque ahí sentamos las bases de la educación afectivo-sexual. ¿Por qué? Y porque allí vamos a desarrollar habilidades que son mucho más importantes que la información que vamos a dar después. Habilidades como el fortalecimiento de la autoestima, importantísimo. Habilidades como el desarrollo del autodominio, la resistencia a la frustración, que después vamos a necesitar de manera imprescindible a los 16 años. Entonces, un buen proyecto comienza en el nivel inicial, abarca toda la primaria y toda la secundaria. Al menos necesitamos 14 o 15 años de un proyecto muy bien planificado y escalonado. De más está decir, les voy a contar
cómo se gestó el proyecto Aprender a Amar, pero no para promoverlo. Hicimos un proyecto en donde gestamos 15 libros, uno para cada año, de jardín de 3 hasta el último año de la secundaria, pero simplemente les voy a contar qué nos convenció un equipo de 15 personas. Primero, hicimos una encuesta a nivel Latinoamérica y España. La encuesta se llamó EVA, Estilos de Vida Adolescente. Quisimos enterarnos cómo estaban viviendo los adolescentes muchas situaciones en torno a la sexualidad. Esa encuesta está a disposición, es gratuita en Ediciones Logos, está a disposición de todos los colegios que quieran conocer el perfil de sus adolescentes. Encuesta de estilos de vida adolescente. ¿Para qué? Para que nadie nos pueda torcer las estadísticas. Que nadie nos venga a decir, todos los adolescentes viven su sexualidad de manera promiscua, porque no es verdad, no es verdad. Y todos los adolescentes son castos y puros, porque tenemos que ser realistas. Todos los adolescentes, todos, y yo se los prometo, son una joya preciosa. Me fascina esa frase de Don Bosco que dice, me basta que sean jóvenes para quererlos. Me basta que sean jóvenes. Todos los adolescentes son una joya preciosa y nosotros tenemos esa posibilidad de tener niños, niñas y adolescentes en nuestras manos para poder hacer algo maravilloso, ¿no? Entonces, nos enteramos. Segunda fuente de inspiración, mis hijos y sus amigos. Esto que parece un contingente son mis hijos, agarrados, por supuesto, en un casamiento porque nunca tan bien vestidos. Hay que agarrarlos en un casamiento para realmente... Y allí, junto con sus amigos, poder preguntar en directo, o sea, ¿cómo están viviendo? ¿Qué está sucediendo? Si creen en lo que nosotros creemos, si no nos creen, si tenemos crédito, si no tenemos crédito, ¿qué pasa con el adulto? ¿Qué pasa con el vínculo? Y una cosa que maravillosamente dice Robert Barron, Monseñor Robert Barron. Si hoy querés transmitir la verdad, no estamos en época de transmitir de la intelectualización, no estamos en época del enciclopedismo, sino que la verdad, tal como lo dijo el Padre, me fascinó escucharlo, la verdad solo podemos transmitirla a partir de un vínculo. Estrecho vínculo de amor. La bella madre, continente y contenedora, fíjense que Winnicott dijo, Winnicott, pediatra y psicólogo inglés, la bella madre continente solo puede transmitir contenido. Lo mismo que dice Robert Barron ahora. Si contenemos, a partir del amor, podemos transmitir la verdad. Si no, es tu opinión. Entonces, sepamos tener espíritu materno, la maternidad espiritual que hombres y mujeres estamos llamados a ejercer. Maternidad espiritual, continente. Entonces, cuando proyectemos, tiene que ser un proyecto a largo plazo con sentido de unidad. Proyecto a largo plazo con espíritu de unidad. En donde haya un aprendizaje gradual, progresivo, sistemático, acumulativo. De conceptos sí, pero no importan los conceptos. Lo que va a importar, y mucho, son las habilidades. Son las habilidades que se desarrollen en la persona y esas son intrínsecas porque educar es extraer lo mejor de la persona y lo mejor de la persona ya lo tiene dentro porque cada persona es una joya. Cada persona es una joya. Entonces, quiero llegar a decir cómo. O sea, quiero convencerlos para que entiendan cómo. Después esto se lo van a poder leer. Fundamentalmente, convencernos y vivir. El Papa nos dijo algo muy práctico. El Papa es muy práctico y tiene esas trilogías,
cuando enseña algo. Nosotros estamos llamados al testimonio, pero en cada etapa de la vida nuestras acciones son diferentes. 0-10 años, testimonio viviente cercano. 0-10, testimonio viviente cercano, muy presentes. Solo los padres ponen presencia, continuidad e interés en la vida del hijo, desde la concepción hasta la muerte. Presencia, continuidad e interés. Entonces, 0-10, testimonio cercano. 10-20, testimonio estratégico, porque no nos quieren tan cerca. Estarán interesados en sus amigos, en la sociedad, en el medio, en la cultura. 0-10, testimonio cercano. 10-20, testimonio estratégico. 20 en adelante, Santa Mónica, rezá. Rezá, porque ya está todo hecho. Mamá, ya me educaste. Mamá, pensamos diferentes. Mamá, esto es lo que a vos te convence, a mí me convencen otras cuestiones. Rezá, pero siempre hacer respetar tu casa porque tenés el timón. Lo más importante es tener dentro y ser testimonio viviente del amor. La persona está creada por amor y para amar. Y es la vocación primordial de la persona, aprender a amar. Por lo tanto, nuestra vocación educativa es enseñar a amar y transmitir amor. Las vivencias y las experiencias de amor más importantes, por supuesto, se aprenden en la familia, porque la familia es la primera lección de amor. Mamá y papá configuran por presencia o por ausencia. Mamá y papá que no he conocido también están configurando mi vida. Entonces, son altamente configurantes. Y coherencia. Yo les pido a los padres de rodillas coherencia, porque no hay modo que yo les diga, nena, no hay nada como casarse, no hay nada como vivir el matrimonio, no hay maravilla que supere el hecho de conocer al príncipe y tener una vida en familia y tener muchos hijitos. Luego han venido los cuentistas y les han mentido mucho porque les dicen, y fueron felices para siempre en este momento, en el momento del casamiento se los dicen. Y fueron felices para siempre. Pero cuando yo les pido coherencia, digo, cuidado, porque no hay palabra que si no la refutamos con la vida pueda ser valedera. Si después yo les voy a mostrar esto, todo lo que digo es un cuento chino. Un cuento chino. Entonces, si yo creo en el amor eterno, creo en la felicidad del hogar, creo que no hay vocación que supere eso, por favor, a demostrarlo con mi cara. Entonces, cuestiones mucho más importantes que informar. Información valedera y científica, sí. Llamar las cosas por su nombre, sí. Absolutamente sí. Pero lo más importante es gestar una artesanía. Y el Papa dice, artesanía, no. Artesanía no. Orfebrería. Lo más importante es esculpir. Acuérdense que la joya está dentro de la persona. Tenemos que mostrar toda la belleza que tiene dentro una persona. Entonces, esculpir, labor de orfebre. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo primero, educar el carácter. Educar el carácter. Mucho más que dar información. Educar el carácter. Un carácter fuerte y sólido para vivir en estos tiempos. Educar el carácter. Lo segundo que habrá que hacer, regulación emocional. Y en jardín de 3 y de 4 habrá que desarrollar la habilidad de la capacidad espera. Señor. El yaísmo y el yoísmo. Lo quiero todo para allá y lo quiero yo. Ya lo quiero, ya. No, la capacidad de espera.
capacidad de espera para hablar, capacidad de espera para entrar por la puerta y no por la ventana, capacidad de espera y resistencia a la frustración. La voy a necesitar cuando tenga 16 años y esté allí en un boliche donde solo me ve Dios. Capacidad de espera y resistencia a la frustración. Elementos fundamentales para hacer educación sexual. Y una cuestión más importante, autodominio, el tema de los impulsos. Autodominio, función gloriosa. ¿Y cómo se desarrolla el autodominio en los más pequeñitos? Por una palabra que parece que está totalmente fuera de foco y fuera de moda. Por la obediencia y el no. Obediencia y no. Si tuviera tiempo le mostraría, hicimos una experiencia, yo tengo la desgracia de que entre todos esos divinos totales que son mis hijos, tengo 2 hijas psicólogas. Una de ellas fue a hacer una experiencia en Inglaterra, padres de 45 años que acaban de tener un hijo de 1 año y pedían una psicóloga para colaborar con la crianza. María Eugenia, 32 años, llega a la casa de los ingleses y la reciben y le dicen, tengo todos los videos porque hicimos una investigación científica con el permiso de la mamá. Y le dicen, estamos criando a Gabriel con un nuevo método. No le podemos decir la palabra no. Todo positivo y todo aprobación. María Eugenia, segunda hija de 10. Se los mostraría de 1000 amores y después puedo se los muestro. ¿Cuánto le habrá durado a María Eugenia, que fue criada por su mamá, no decir la palabra no a Gabriel? ¿Cuánto le habrá durado? Horas. Gabriel a la tarde, cuando la mamá se fue, después se lo dejaba 10 horas por día, se tomó el agua del inodoro. Y María Eugenia le dice ¡no! Y Gabriel se queda fascinado y sale del baño tildado, pero se queda 10 horas diciendo no, 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 no. Entonces María Eugenia me llama con una videollamada y me dice, mamá, estoy frita, me van a echar. Gabriel hace 6 horas que no para de decir no, 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 no. O sea, estaba como un director de la Sinfónica diciendo no. O sea, le encantó porque se sintió cuidado con el no. La obediencia y los límites son prototípicos del autodominio. Porque yo a partir de escuchar los límites de la persona amada y que me ama, que percibo que me cuida, luego puedo escuchar la voz de mi conciencia y tener parámetros y límites. Y ese es el glorioso autodominio. La incorporación de la norma y el despertar, porque lo tenemos dentro, pero es el despertar, porque hay que despertarla, de la conciencia moral. Maravillosa instancia psíquica. Todo eso con un no. Me muero de ganas, estoy tardísimo, ¿cierto? Estoy tardísimo. De mostrarle a Gabriel. ¿Se los puedo mostrar? ¿Así te reto yo? ¿Vos me
estás haciendo burla a mí? Me hiciste enojar, ¿no es cierto? ¿Así te reto yo? ¿Vos me estás haciendo burla a mí? Gabriel. Sentate ahí. Te agarré justo. Sentate ahí. Te vas a caer. Te vas a caer, Gabriel, te vas a caer. Gabriel. Muy bien. Muy bien. Aprendiste muy bien lo que yo te dije, me parece. Muy bien, mi amor. Dame un abrazo ahora que te reté. Dame un abrazo. Baby, are you understand me when I talk with you? Do you prefer that I speak with you in Spanish? Because, baby. Hola, bebé. Vení, dame un besito. Ahora sí me entendés. Hicimos una investigación para la Facultad del Hospital Italiano, le pedimos permiso a su mamá, del desarrollo del autodominio. Cuando Gabriel sale tan fascinado con el no, que se quedó así como horas, horas y horas y horas, le explicamos a la madre que el no era algo muy bueno y que él lo había descubierto como un cuidado. Y entonces que íbamos a desarrollar en él el autodominio. ¿Vieron cómo lo hace María Eugenia volver a la silla solo? Y que no se tire por la borda. Pero volver solo, no ir y reemplazar, ir y poner todo a los muebles acolchonados para que no se golpeen. No, no, no. Autodominio. Y por último, lograr que él disfrute de saber lo que está bien y lo que está mal, conciencia moral. Entonces, procesos que integran la educación sexual. Vieron que hacer educación sexual no es contestar preguntas picantes, sino que generar un buen proceso. Por eso tiene que haber un buen proyecto con sentido de unidad que nos lleve a buen puerto. El tema de la resistencia a la frustración, la obediencia, la incorporación de la norma, el amor que sentimos por quien nos está cuidando, me lleva a desarrollar el autodominio. Y lo necesito enormemente, enormemente para poder vivir una sexualidad saludable. ¿Qué pasó con Gabriel? Mamá tirana, yo, los tuvo que separar porque Gabriel disfrutaba y amaba tanto a María Eugenia que ya no quería hablar su idioma materno. Entonces, no estaba a tiempo con su mamá, entonces hubo que preparar mejor a su mamá y a su papá para que pasaran más tiempo con él. Es muy importante el tema de la palabra, claro, la palabra de quien me ama y me cuida. Y entonces quiero hablar el idioma de quien me ama y me cuida. Entonces, otra cosa importante, que el niñito y el adolescente resuelvan por sí mismos sus conflictos. Porque si no, solo dicen sí, sí, sí. Y hacer que un chico que no resuelva sus conflictos, al que le recupero el suéter, le busco la goma, le alcanzo el librito, le alcanzo la merienda que se olvidó, voy a la escuela a hablar porque lo empujaron, por favor que resuelvan sus conflictos. Porque para tener una personalidad férrea y vivir una sexualidad clara,
Va a tener que resolver sus conflictos y va a tener que ser muy fuerte. Luego tenemos que hacer educación en valores y educar para la libertad. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro, que educamos cuerpo, inteligencia, voluntad, afectividad y espiritualidad, tenemos que enamorar a los padres de nuestros colegios con el desarrollo espiritual. Enamorarlos a partir de nuestra vivencia, a partir de la vivencia conjunta del colegio, porque si no la persona queda reducida. Y luego desarrollar todo esto, los 4 autos, ya vamos terminando, los 4 autos: el autoconocimiento, el fortalecimiento de la autoestima, el autodominio, la autonomía, educar la voluntad, porque es un bien extrauterino, educar la voluntad y educar en valores. En el marco de la disciplina, pero también de la flexibilidad, pero fundamentalmente dentro de la familia con amor y límites, en la vivencia de unos valores. Y si me han entendido esto, van a comprender lo que es un proyecto de educación integral de la sexualidad. A mí me gusta, pero porque tengo cabeza contable, cabeza orquestada, emparticionada, me gusta hablar de 4 ejes, 4 autos, 4, he elegido el número 4 para que sea más fácil recordar. Entonces, hacer educación integral de la sexualidad o hacer educación afectivo-sexual es desarrollar habilidades intrapersonales, poner de pie y gestar un yo fuerte que se conozca, sepa que es una joya preciosa, y lo voy a decir hasta el cansancio, que se ame porque Dios lo ama, y antes tiene que haber pasado por la experiencia de que su familia lo ama. Entonces, fortalecer el autoconocimiento, la autoestima, desarrollar el autodominio y la autonomía, para que sepa actuar solo. Autoconocimiento, autoestima, autodominio y autonomía. ¿Para qué? Para que la persona viva sola y aislada de ninguna manera, para que sepa vivir con el otro, con los otros. Entonces allí habrá que desarrollar habilidades interpersonales, entusiasmarlo con el compañerismo, la amistad, y hoy hay que hacer prevención de violencia y bullying. Pero luego hay que desarrollar un cúmulo de virtudes humanas, desde muy pequeñitos, y en ese orden: obediencia, generosidad, sinceridad, todas esas virtudes que se desarrollan desde el jardín, para después complejizarlas y desarrollar la laboriosidad, el estudio, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, etcétera, etcétera. Y por último, damos todos los conocimientos pertinentes y específicos sobre sexualidad. Haremos prevención del embarazo adolescente, prevención de alcoholismo y otras drogas, prevención de infecciones de transmisión sexual, hablaremos de noviazgo, de amor, etcétera, 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 pero donde los conocimientos son complemento de esas habilidades, porque lo importante es el desarrollo humano, el desarrollo humano. Entonces a mí me gusta para los niños y para los adolescentes hacer un testeo para ver cómo voy y para enseñar que todo tiene que ver con todo. ¿Motivamos a un niño y a un adolescente para que estudie? Si lo motivamos para que estudie, va a ser importante porque el desarrollo de la intelectualidad le va a dar una riqueza enorme para poder pensar por sí mismo, que estudie. Y luego, el estudio es fomento firme de muchas virtudes. El estudio fomenta la responsabilidad, el orden, la organización del tiempo, el autodominio, la autonomía.
Entonces, ¿cuánto fomenta el estudio? Luego, hace deporte regular. Hace deporte regular. ¿Cómo se relaciona con sus pares? Ni relaciones de dominio ni relaciones de sumisión. ¿Cómo se relaciona con los adultos? ¿Es capaz de respetarlos? ¿Es capaz de ser realmente el amor de los amores para su abuelita y para su abuelito? ¿Adhiere a la norma y al sistema de permisos? Y nosotros le hacemos la vida un poco más divertida para que realmente se apasione con esto. Siempre que mostramos gráficos, mostramos una mamá y un hijo, un papá y un hijo. ¿Por qué? Porque queremos fomentar esto en casa, ¿cierto? Papá colaborando en el hogar, Teo allá atrás también colaborando en el hogar, un abuelito explicando un tema muy duro, una abuelita explicando el tema de la separación de los padres, o sea, la familia, unir a los abuelos y a los nietos, como dice el Papa Francisco, y la familia. ¿Cuál es el icono que hemos elegido? Además de fomentar mucho la familia e ilusionarlos con que amen con carácter de permanencia. Nosotros hemos elegido el cumpleaños 80 de la abuela, porque el cumpleaños 80 de la abuela es inclusivo. La abuela, habiendo amado toda la vida, con carácter de permanencia, habiendo sido fecunda, pero ahí está la abuela. Y ahí viene el tío hippie, la mamá soltera, la familia con papá, mamá, los hijos. Van todos al cumpleaños de la abuela, ¿no? Van todos. Pero sí, lo que solemos hacer es aspirar a formar una familia constituida por una mamá y un papá que se hagan cargo. Si no conociste a tu mamá y a tu papá, conoce a tus hijos. Hacete cargo, sé responsable, sé infinitamente responsable. Entonces, respetuosísimos nosotros, sin amenazar los derechos de los padres y la vida moral de los hijos, sin tener una visión reduccionista de la persona, sin ignorar el valor de la castidad. El valor de la castidad es un valor de los valores en nuestras creencias, sin promover el sexo seguro, sin mostrar gráficos con detalles íntimos de relaciones sexuales, sin promover el relativismo moral. O sea, la educación sexual es algo muy bello, absolutamente bello, y hay que saber, hay que arreglárselas para mostrar esa belleza. Les va a quedar el material para que puedan leer y leer mucho más sobre el tema y que se puedan entusiasmar con estas cuestiones que verdaderamente constituyen hoy un servicio enorme a la vida de nuestras nuevas generaciones. Muchísimas gracias y me quedo aquí para todo lo que quieran.